Bueno, antes de que me monten un episodio de La Rosa de Guadalupe en los comentarios, a lo que me refiero con que el rock va muriendo es que poco a poco va dejando de captar el interés del público masivo, nada más. ¿Esto quiere decir que ya no se hace buen rock? No, para nada. ¿Significa entonces que ya a nadie le gusta el rock? Obvio no, hay muchas personas que todavía aman el rock. Simplemente significa que toda expresión artística valiosa tuvo un auge y un declive. En ese sentido, entonces, me llegaron varios comentarios a mi video Glam Metal, Auge, Caída y Resurgimiento, en donde me planteaban por qué entonces, luego de 25 años, el reggaetón sigue siendo tan popular y por qué no ha habido una especie de Kurt Cobain del reggaetón que marque el fin de una vez por todas de ese género musical. Para entender esto hay que remontarnos a finales de los años 50, donde hizo su aparición por primera vez el término música pop. Mucha gente desconoce que pop es una contracción de la palabra popular, por ende, no hace referencia a la calidad de la música, ni al virtuosismo de sus intérpretes, ni a su refinamiento artístico. Era música creada por gente del pueblo sin instrucción académica. Más tarde, con el desarrollo de la industria musical, el término empezó a marcar también el índice de popularidad que tenía ante el público, lo que en inglés es conocido como mainstream, en términos llanos, que está de moda para la gente. Y pues resulta que en los años 60 el rock gozaba de una enorme popularidad ante su audiencia, de ahí que bandas como los Beatles sean consideradas también música pop. Pero si creías que el rock nunca fue considerado música inferior, estás en un error. A finales de los años 50, muchos de los músicos que tocaban un tipo de jazz virtuoso que era llamado bebop, se pasaron al rhythm and blues e incluso al rock and roll cuando el bebop estaba en pleno declive. Esto en el ambiente del jazz se consideraba un verdadero sacrilegio porque consideraban al rock and roll como música burda, sexualizada y elemental. Solo para que tengas una idea de lo que eso significaba, haz de cuenta el caso de Juanes, al que muchos metaleros odian por haber cambiado su estilo. Y como la vida da muchas vueltas, tampoco creas que el jazz siempre fue considerado música culta. En sus orígenes, esta música solo se tocaba en los barrios marginados de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos, y la élite la consideraba música burda, sexualizada y elemental. Las ironías de la vida. Pero como mucha gente en este punto debe estar pensando que estoy cometiendo el sacrilegio de comparar el jazz y el rock con el reggaetón, te recuerdo que solo estoy comparando contextos culturales, no musicales. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el jazz y el rock con el reggaetón desde un punto de vista musical? Bueno, pues aparte de todo lo que ya debe resultar evidente, la palabra clave aquí es evolución. Toda manifestación artística ha pasado por una evolución o desarrollo, lo que generó estilos y géneros. Por ejemplo, si hablamos de la pintura dentro del arte contemporáneo, primero estuvo el romanticismo, luego el realismo, el impresionismo, el simbolismo y finalmente el modernismo. Todos estilos desarrollados en casi un siglo de evolución. Con el jazz pasó exactamente lo mismo. Empezó con varios formatos a principios del siglo XX, luego vino el swing en los 30s, el bebop y sus derivaciones en los años 40s y 50s, y de forma muy general el jazz modal en los 60s y finalmente el jazz fusión en los 70s. Una vez más, en casi un siglo de evolución. ¿Es el jazz la música más popular o mainstream en la actualidad? Obviamente no, por lo que tuvo que tener un descenso, probablemente alrededor de los años 70s. Pero si escuchabas jazz en los 40s, eras el tipo más popular de la cuadra. Así que el jazz evidentemente tuvo un auge y un declive. Posteriormente luego pudo haber tenido un resurgimiento, pero eso es otra historia. El rock pasó por la misma evolución. De forma muy general, digamos que empezó en los años 50 con el rock and roll, en los 60 tuvimos el British Invasion, en los 70 el rock progresivo, el hard rock y el punk, en los 80 el glam y el new wave, en los 90 el grunge y alternativo, y a principios del 2000 el new y rap metal. Una vez más, este es un proceso que llevó medio siglo de evolución y su declive empezó a finales de los años 90 a raíz de lo ocurrido con Kurt Cobain
y se acentuó en la primera década del siglo XXI. Al igual que lo ocurrido con el jazz, hubo un auge, un declive, y ahora estamos esperando ansiosos, o por lo menos eso espero, su resurgimiento completo. Ahora, fíjate en este dato porque es clave. No es que el pop no haya tenido una evolución o desarrollo, pero quizás no fue tan rico y experimental como para el jazz y el rock. Y esto conllevó a que una de sus características principales sea que nunca ha perdido popularidad. Desde el R&B de los 50s hasta Dua Lipa y Justin Bieber, ha permanecido dentro del mainstream de una forma u otra. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues porque en su mayor parte se podría decir que es una expresión artística simplificada, en donde el énfasis está en el ritmo y la facilidad para bailarlo, lo que promueve un ambiente festivo y que puedes disfrutarlo en ambientes sociales y recreativos. El reggaetón es la expresión máxima de esta simplificación. Para empezar, su evolución parece un video de Sorman, de esos donde te explica las cosas en 30 segundos. Se deriva del reggae en español, empezó con Daddy Yankee y sonó igual forever and ever. ¡Fin! Ya en serio, se llama reggaetón porque tiene sus orígenes en el dancehall, que es un subgénero del reggae. Luego tuvo un periodo de popularización que empezó a mediados de los 90s con Daddy Yankee y para el 2000 ya era muy popular. Hasta la fecha mantiene el mismo beat rítmico, el estilo de composición, letras y demás elementos estilísticos. No puede haber un Kurt Cobain que marque el fin de la era del reggaetón porque simple y sencillamente su evolución es tan pobre que nunca hubo subgéneros tan bien definidos y marcados como en el rock y el jazz o que sean tan diametralmente opuestos a sus predecesores. Tampoco ha habido mayor innovación en lo musical o artístico, mismo sonido, mismos temas, misma estética. Pero asimismo, con el tiempo ha permanecido intacta también su popularidad. Y gracias a todo lo que acabo de exponer, el reggaetón me parece un fenómeno musical bastante singular. Todos sabemos cómo y cuándo empezó, pero creo que en este punto nadie puede predecir cuándo empezará su declive. O quizás todavía necesitemos unas cuantas décadas más para ver su verdadera evolución. Pero, en fin, solo con el tiempo lo sabremos. Bueno, ¿y qué opinas tú entonces de toda esta situación? ¿Por qué el reggaetón sigue siendo tan popular? ¿Será que va a haber una especie de Kurt Cobain que marque su fin? ¿Cómo va a ser su fin? Déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Pero si estás aquí, lo más probable es que te guste el rock y tocar la guitarra, entonces déjame ofrecerte dos excelentes opciones para tocar rock en guitarra. La que te dejo por este lado te va a enseñar tu primer canción de rock en guitarra eléctrica, muy genial, clásico tema de los Beatles. Y por este lado te voy a dejar otro verdadero clásico del rock, una balada que se puede tocar en guitarra acústica perfectamente bien del genial Gary Moore.